Soy Quique, ¿vale? Vengo a hablaros de TypeScript, trabajo en Plain Concepts, ahora os comentaré un poco más de mí. Y como ya me habéis dicho, todos sabéis lo que es TypeScript, con lo cual vamos a ir bien. Como os he estado comentando, es una charla que es un trozo técnica y un trozo que es más para saber si encajaría contigo o con tu equipo, porque lo bueno que tiene la consultoría es que vemos muchísimos proyectos, tiene muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas que tiene, entre ellas, es que vemos muchos proyectos, muchos clientes, nosotros sobre todo trabajamos con muchos equipos muy diferentes y eso nos ayuda a ver que no todo sirve para todos, aunque tú luego lees en internet que has de usar solo Angular a cabo de 2 meses, todos con React a cabo de 3 meses, todos con Redux, ahora todos con Vue, ahora todos con Nuxt. Y así, en la realidad, cuando trabajas con diferente gente, diferentes proyectos, vas viendo que cada cosa encaja o no. Y también intento hablar un poco sobre ello basado en mi experiencia, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Quique Fernández Guerra, el del monigote de Twitter como ya todo el mundo tiene, con lo cual tiene poca gracia. Soy programador, principalmente me gusta definirme como programador, sí que es verdad que me he especializado siempre en la parte de frontend, pero bueno, en Plain Concept normalmente decimos que nos da igual frontend que backend, intentamos hacer todo lo que podemos y obviamente ayudo más en frontend que en backend. ¿Vale? Me encanta JavaScript y TypeScript toda la vida, maquetar e intento hacer a veces un poco de C# cuando me dejan, aunque no, claramente no es lo mío. Plain Concepts. Plain Concepts es la empresa en la que trabajo. Es una empresa que es multinacional, estamos en Seattle, en Madrid, Barcelona, Sevilla, en Londres ahora hace poco, tenemos una pequeña oficina en Dubái. Es una agencia de software más que consultora, aunque al final técnicamente acabamos haciendo trabajo de consultora. El tema es que intentamos hacerlo de una manera un poco diferente, pues sin trajes, con horarios flexibles, todas estas cosas que decimos todos ahora. ¿Vale? Eso que realmente lo intentamos respetar. Sobre todo lo que me gusta mucho de Plain, no lo digo porque trabaje ahí, lo digo de verdad, es que hay una estructura horizontal. Y eso para mí ha sido muy importante estos últimos 3 años porque mi único jefe es el director de Barcelona y su jefe es el socio. ¿Vale? Al final trabajamos en equipo, el equipo gestiona las cosas, el equipo tiene los fallos y el equipo tiene las victorias. Está muy guay. Entonces siempre estamos abiertos a contratar gente, no tenemos posiciones abiertas, siempre podemos contratar. Si a alguien le interesa, o me habla luego, o escribe a info@plainconcepts.com y ya, o se mira la web y ve si le interesa y ya va haciendo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, luego me comentáis, porque tampoco me gusta mucho vender. Luego también quiero hablaros un poco de Helldep. Helldep es una ONG que fundé hace unos años, que básicamente ayudamos a ONGs que acaban de nacer a existir en Internet. Pues lo que es hacerles imagen de marca, hacerles una web con un WordPress cutrón, tenerles en un servidor, enseñarles cómo funcionan las redes sociales y cosas así. Entonces, si queréis buscar más información, pues helldep.org. Y pasados los anuncios, vamos al lío. Me encanta estas dos definiciones que hay de TypeScript, que obviamente no son mías, son de las webs oficiales, pero son realmente muy buenas porque hay 4 palabras y te están explicando todo TypeScript muy fácilmente. Primero de todo nos dice que TypeScript es JavaScript que escala. Eso nos está diciendo el por qué. ¿Por qué existe TypeScript? Nunca os preguntáis por qué existe Angular, por qué existe Vue, por qué existe por qué existió CoffeeScript, por qué existen las cosas. Pues TypeScript existe porque es JavaScript que escala. Había una serie de personas que decidieron que necesitaban que su JavaScript escalara más porque ya no daba más de sí, e intentaron inventar TypeScript, que te puede funcionar mejor o peor, pero ellos intentaron inventar TypeScript basándose en una serie de cosas que iremos viendo y ayudando o creyendo ellos que ayuda a que su web escale, de manera que tú tienes una web que es pequeña y va creciendo con los años o con el proyecto o con lo que sea, y se supone que es un lenguaje que va a irte ayudando a toda esa tarea. Y luego está esta otra un poco más larga que tiene varias partes que quiero mirar. Primero vemos que es un superset de JavaScript que compila a JavaScript e implementa en ECMAScript. Vamos por partes. ¿Qué quiere decir que es un superset de JavaScript? Voy a hacer un poco de sitio, que me gusta moverme. ¿Qué quiere decir que es un superset de JavaScript? Un superset de JavaScript quiere decir que no es que hayan cogido un lenguaje y ya hayan hecho cosas raras, sino que han hecho una capa por encima de JavaScript. ¿Vale? ¿Qué quiere decirnos que compila a JavaScript? Quiere decirnos que todo lo que hagas con TypeScript en tu navegador se va a ejecutar JavaScript. Es decir, yo hago cosas muy raras en TypeScript, me invento palabras, muchas cosas, pero cuando compila eso es JavaScript que se entiende, que puedes leer. Obviamente tienes que leer con cuidado porque no estará tan bonito como cuando lo escribes tú, pero puedes leerlo, es interpretable, no es un código ofuscado que no se entiende nada, ¿vale? Es algo que puedes ver. Y finalmente, para mí la más importante y la que es la clave de TypeScript es que implementa ECMAScript. ECMAScript, como ya sabréis, al final es el estándar en el que se basa JavaScript, ¿vale? JavaScript nació primero, luego sacaron ECMAScript, no sabemos todos la historia.
pero implementa ECMAScript, que es que implementa un estándar. Hoy en día implementar estándares es súper importante, porque al final parece que la gente inventa herramientas y ese es el estándar, no, eso es una cosa que ha hecho una herramienta. Entonces implementar el estándar para mí es muy importante, porque a medida que ECMAScript evoluciona, TypeScript evoluciona y le sigue. Es verdad que TypeScript añade algunas cosas que no están en ECMAScript, pero si añade algo que está en ECMAScript futuro, que aún no implementa ECMAScript, lo respeta al 100%, es decir, lo hace igual que lo haría ECMAScript. Con lo cual, cuando yo escriba algo en TypeScript que aún existe, a medida que evolucione el navegador y ya se implementen esas cosas, cuando compile, compilará algo que ya existe, no a un polyfill o algo para que funcione, ¿vale? Con lo cual, mi código, sin tocarlo, evoluciona. Eso nos ayuda a que las cosas escalen, porque mi código va siguiendo el estándar que va pasando con los años, ¿vale? Y esta es la definición básica, muy básica de TypeScript. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas features, entraremos en detalle en todas ellas, poco a poco creo que las vayamos viendo, pero al ser una introducción a una tecnología nueva que muchos no conoceréis las cosas que tiene, quiero dejaros un pequeño índice con algunos puntos interesantes. Lo primero y lo que caracteriza TypeScript en sí es que tiene tipos. JavaScript tiene tipos, pero para empezar los tiene no en compilación, sino los tiene en ejecución. Es decir, yo puedo saber si algo es un número o no cuando estoy ejecutando esa línea, ¿vale? No puedo saberlo antes, eso es un problema. Los tipos que tiene son muy básicos y muchas veces son extraños, ¿no? No acabamos de trabajar bien con ellos. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera usa los tipos. Cuando la gente compara con dos iguales es que le da igual el tipo, está mirando solo el valor, ¿vale? Entonces, los tipos en JavaScript nunca han acabado de estar muy bien. Al final, JavaScript es un lenguaje que se hizo muy rápido y se ha ido mejorando con los años, pero bueno, aún flaquea en muchas partes. Luego tiene las clases, que esta charla, si la das cuando la gente no usa ECMAScript 6, mola más. Ahora que todo el mundo trabaja con ECMAScript 6, ya tenemos clases, que al final es su syntax, y ya podemos trabajar con clases y demás. Es verdad que TypeScript no ha inventado las clases, no te añade algo que no tienes. Lo que sí que hace es que sean diferentes. Quizás es algo que con la teoría no se ve tanto, pero cuando a mí me ha pasado de estar 2 meses en un proyecto de ECMAScript 6, de TypeScript, perdonad, y pasarme a uno de ECMAScript 6 e intentar hacer una cosa y decir, uy, es que esto no se puede hacer. Cosas como declarar propiedades en una clase. Eso en ECMAScript lo has de hacer dentro del constructor. TypeScript puedes hacerlo en la clase o en los parámetros del constructor puedes declarar propiedades. Es como, te da un feeling diferente, estás más cómodo, ¿no? Y veremos que lo que hace es añadir poder a nuestras clases. Luego tenemos el tema de las interfaces, que si habéis trabajado con backend tenéis bastante claro que una interfaz es un contrato. La gente que es más de frontend ve las interfaces y flipa, y dice, ¿qué es esto, las interfaces? ¿No? Porque yo no necesito esto, si no he necesitado nunca. Bueno, al final las interfaces son unos contratos que nos van a ayudar en nuestro código. Como siempre, todo va influenciado a mejorar la escalabilidad. ¿Dónde usamos muchas veces interfaces? Por ejemplo, cuando queremos hacer código más testeable, cuando queremos hacer inyección de dependencias, o IOC y cosas de estas, ¿vale? El patrón de inversión de control, que es un patrón. Que es verdad que en JavaScript muchas veces la gente no lo hacía y no hacía falta, pero en la programación, resto de programación, es algo muy habitual. Yo no me imagino un backend en C# sin inversión de control, o sea, sin inyectar cosas. Es verdad que en JavaScript sí llegó Angular 2 y todo el mundo inyectaba cosas, pero tampoco teníamos muy claro cómo las inyectábamos, ¿no? Estaban ahí y, bueno, te decían que funcionaba así. En Vue, por ejemplo, es algo que no se usa mucho. A mí me han llegado a decir, no, pero si haces require del archivo ya está. Y digo, ¡buah! Pero espera, que aquí hay una serie de patrones que se han hecho hace muchos años, que están muy testeados y funcionan y quizá hay que empezar a mirarlos. De hecho, para TypeScript, si no tenéis ninguna librería, existe una librería que se llama Inversify.js que te ayuda a implementar un IOC en TypeScript y está muy bien. ¿Qué más? Genéricos. Los genéricos son esos tipos que molan un montón, pero hasta que no empiezas a usarlo no lo acabas de ver por qué usarlos. Al final, los genéricos nos ayudan a utilizar clases con diferentes tipos. El ejemplo clásico son las listas. Tú tienes una lista, ¿de qué es la lista? Pues una lista de números, una lista de cadenas, una lista de un tipo complejo, ¿no? Pues al final con los genéricos trabajamos un poco eso. Luego lo iremos viendo, ¿eh? Pero en vez de hacerme lista de números y lista de cadenas o de strings, me hago una clase que es lista y le digo que su tipo va a ser número. Entonces va a estar trabajando con ese tipo durante toda la clase. Luego también tenemos los decoradores, que es una cosa que nació gracias a Angular, la verdad, el equipo de Google, que TypeScript no iba a implementar y acabó implementando y ahora están incluso en el ECMAScript, que son un poco los nuevos mixins, que no sé si trabajasteis alguno con mixins hace, no sé, 5 o 6 años que molaba más usar mixins, que al final te aportan un comportamiento, una serie de propiedades a tu clase que no tenías, sin tener nada que ver con la herencia, ¿no? Te aportan cosas que no tenías. Los decoradores hacen eso, pero de una forma mucho más poderosa, mucho mejor.
¿vale? Y son muy, muy interesantes. También los iremos viendo. Y luego 3 cosas que entran un poco con la definición de antes, pero creo que queden muy, muy claras. Esta es una frase que me dijeron una vez que me encanta porque además va relacionada directamente con SAS, que es algo que utilizo mucho y me gusta mucho. Todo JavaScript es válido en TypeScript. Esto es muy importante. De hecho, esto es lo que hizo que usemos SAS o LES. ¿Alguien usa LES? ¿Alguien usa SAS? Vale. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿O ha entrado en el proyecto y tal, ¿no? Bueno, pues la batalla de SAS y LES fue tan fácil como... Es que si yo cojo CSS y lo meto dentro de un punto SCSS, compila. Si cojo CSS y lo meto dentro de un punto LES, no compila. Cualquier proyecto que quiera migrar de CSS a SAS, puedo hacerlo. De CSS a LES es como, qué pereza. De hecho, SAS antes no era SCSS, era .sas y era otra cosa. Luego pasaron a .scss. Pues eso fue una de las claves que hizo que usemos todos SAS hoy en día. Vente, si has empezado con SAS, pues ya no te lo planteas, ¿no? Pero los que al principio debatíamos en qué hacemos, no sé si Stylus, si LES, si SAS, pues estas cosas fueron las que nos iban dando puntos. Es como CoffeeScript. JavaScript dentro de CoffeeScript muy probablemente no te funcione en muchas cosas. Y nadie usa ya CoffeeScript. Fue algo que moló mucho, pero ya no lo usa nadie. TypeScript es algo que ha ido poco a poco y ahora ha empezado a ser más puntero, porque al final te aporta estas cosas que otras cosas no te dan. El IntelliSense. El IntelliSense es algo que en backend era súper básico tener y en frontend con los años ya ha ido poco a poco llegando y ahora creo que ya es bastante estándar tener IntelliSense en todos lados. Pero antes no era tan trivial. Al final, que cuando yo esté escribiendo mi código me vaya sugiriendo. Si conoce mi clase, que me diga qué métodos tiene esa clase, que me diga qué propiedades, qué tipos son las propiedades de esa clase, qué parámetros espera esa función. Todas esas cosas ahora todo el mundo las tiene en los supereditores que usamos, en Sublime, VS Code y demás, pero antes era algo más complicado. TypeScript nos ayuda mucho en eso. De hecho, no solo nos ayuda en TypeScript, sino que muchos de los editores que usáis, si trabajáis con JavaScript, probablemente el IntelliSense de JavaScript es un servidor en TypeScript que os está dando ese IntelliSense. Y es muy, muy interesante cómo lo hace. Y una vez más, lo de ECMAScript. Si os tenéis que acordar de una sola cosa de todo esto que os contaré hoy, ECMAScript. ¿Vale? Es básico, que TypeScript implementa ECMAScript. Súper importante. Entonces, como odio las charlas en las que viene un tío y me da la chapa, os he preparado un montón de ejemplitos pequeñitos que luego también podéis interactuar vosotros con ellos. Os explico primero cómo consisten estos ejemplos. Veréis siempre que hay un título y una pequeña descripción. A la izquierda tendremos código en TypeScript y a la derecha código en ECMAScript 5. ¿Vale? En ECMAScript 5 para que veáis el código sin syntax sugar. Al final muchas cosas de ECMAScript 6 se ven en syntax sugar, tampoco me interesa. ¿Vale? Entonces iremos viendo algunos ejemplos pequeñitos, tampoco quiero ponerme aquí a hacer un montón de código, veamos algunas cosillas y luego, como os he comentado, tendréis todo el material a vuestra disponibilidad y podéis probar más cosas, añadirlo e incluso mejorarlo si a alguno le apetece. Entonces, ¿sabes? Cuando dejo el presenter para hacer una keynote y empezamos a hacer cosas de desarrolladores. Tipos básicos. Tenemos un montón de tipos que JavaScript ya tenía, ¿no? Como los booleanos, los números, los strings. Pero lo que estamos haciendo es trabajar con esos tipos un poco antes, en tiempo de compilación, porque TypeScript sabe compilar. Bueno, también le llamamos transpilar, es un tipo de compilación. Entonces, como lo vamos a hacer en ese momento, nosotros antes de ejecutar nuestro código sabremos si está bien o mal hablando de tipos. Pero no solo eso, como usamos todos editores modernos, TypeScript se compila todo el rato, con lo cual podemos trabajar con tipos a nivel de escritura de nuestro código, que seguro que tiene un verbo muy hipster que nunca sé. Pero yo siempre digo, mientras escribo mi código, yo sé si ese código está bien o mal. Es decir, no necesito darle un botón compílame, porque ya el editor lo está compilando por detrás todo el rato. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás escribiendo y pones que algo es un booleano, si luego dices, le pones un número, pues el editor vuestro seguramente os subrayará o os dirá que algo huele, que algo está mal, ¿vale? Con lo cual, desde que estoy escribiendo el código, ya sé si estará bien o mal hablando de tipos. Eso hace 3-4 años no pasaba, era imposible. Entonces, vais a ver algunos ejemplitos aquí, como os he comentado. Para no estar mucho rato, hay muchos otros que los comento y los descomento para que vayamos viendo. Aquí declaro una variable y le he asignado el tipo booleano. Entonces, desde este momento, esta variable va a ser un booleano. Si ahora hago algo como like igual a 9 y no me quiero hacer un efecto demo, esto peta. Vale, es lo que queríamos. Vale, a ver si os puedo enseñar el error. 9 no es booleano, lo sabíamos todos. Con lo cual, esto funciona. Si le digo que es de tipo string, pues no funcionará desde el principio. Si hago así, tal, ¿no? Vale, esto está muy bien y a veces un poco rollo. Yo recomiendo cuando estás aprendiendo TypeScript hacerlo así, aunque sea en los ejemplos que hago en casa, aunque no sea un proyecto real, pero ahora en la realidad nadie programa así. Lo que hacemos todos es esto. ¿Por qué?
porque TypeScript tiene inferencia de tipos. TypeScript sabe que esta variable es de tipo string. Si ahora hago like igual a 9, esto debería petar, porque ha inferido el tipo string. Como el primer valor que le ha asignado es una cadena, él sabe que eso es una cadena y no es otra cosa. Y aún así, si fuéramos unos brutos y quisiéramos que funcionara siempre, haga lo que haga, existe un tipo comodín que se llama any, que la realidad es que no deberíamos usarlo nunca, aunque a veces todos lo hemos usado, todos tenemos any's por ahí perdidos, que es un tipo que te está diciendo, da igual, como si fuera JavaScript, haz lo que quieras. Esto puede ser cualquier cosa, entonces le pongo un string, luego un número, lo que yo quiera. ¿Vale? Siempre tenemos ese comodín que si el tipo es muy complejo, pues quizá lo usamos y decimos, bueno, ya mañana lo quitamos, aunque eso nunca pase, pero lo intentamos. Luego también un tipo interesante que yo uso poco, intento usar poco en TypeScript porque es un poco peligroso, es la tupla. Que es que tú al final dices que es de tipo tupla, que es array de 2 valores, ¿vale? Con 3 o 4 no lo puedes hacer. Donde el primer valor aquí he dicho que es un string y luego un número. Y le asigno un array de 2 valores que es string número. Si ahora en vez de string número le paso número, pues esto debería dejar de funcionar porque la tupla es de tipo string número. Esto está guay, a mí los ejemplos que se me ocurren siempre con esto es lo típico de XY, cosas así, pero la verdad es que nunca me va a dar más poder que usar objetos, desestructuración de objetos y cosas de estas, con lo cual tampoco es muy increíble. Y luego también tiene un problema que la tupla en TypeScript es una tupla, pero en JavaScript es un array, con lo cual yo puedo hacer esto. Y esto, señores, compila. ¿Vale? Y esto es un poco peligroso. Entonces, la tupla es algo que mola, pero que hay que usar con cuidado. Al final, yo creo que las herramientas, si las sabemos usar y tenemos el conocimiento, no pasa nada, pero siempre hay que mirar las cosas que hacemos. Y luego aquí tendríamos, por ejemplo, un array. Esto people es un array de strings, con lo cual, si yo hago... ¿Funcionará o no funcionará? No funciona. ¿Vale? En estas cosas sí que es capaz de ser inteligente de alguna manera. Entonces, todo esto son cosas que en JavaScript no pasarían. Tú podrías meter un 8 a un array de strings. Que no quiere decir que esté mal si sabes lo que estás haciendo, pero bueno, son cosas que te van ayudando, ¿no? A hacer tu código un poco mejor. Y más escalable, sobre todo. Veréis que uso mucho la palabra escalable porque las cosas, al menos en nuestros proyectos, necesitamos que escalen mucho. Luego lo que os he comentado es interfaces, que usamos como contratos. ¿Vale? Al final es esta clase o este objeto ha de cumplir este contrato que le he definido. Y en frontend, da la casualidad, yo solo he visto en frontend, no lo he visto en backend nunca usar, que sale un nuevo momento de nuestro código que las interfaces son súper útiles. Que esta la primera vez que lo vi fue en una guía de estilos de Angular, hace tiempo, que podemos decir que son los primeros que se les ha ocurrido, que es usar la interfaz como modelo. Y cuidado con esa frase, porque una interfaz no es un modelo. Pero hay una serie de casos en que tu interfaz puede ser un modelo. ¿Qué son esos casos? El caso típico es que haces una llamada a Ajax, esto es fake, pero bueno, haces una llamada a Ajax y te devuelve un data, ¿no? Que siempre es un data, que es un array de cosas que nunca sabemos qué es. Pues ahí puedes decir que es un array de eBalloon, por ejemplo, es un array de globos. Entonces automáticamente en TypeScript, en el resto de mi código, sabré que eso es un array de objetos que cumplen esa interfaz, sin haber hecho ningún new, porque al final tengo objetos, puedo aprovecharme de ellos. Y esto es súper útil por un motivo. Un modelo en TypeScript es un modelo en JavaScript. O sea, cuando compilo un modelo a JavaScript, tengo código. Cuando compilo una interfaz, no tengo código. Con lo cual, si nunca tengo que hacer un new y solo tengo que decir que algo es de tipo algo, puedo usar interfaces y todo eso es código que nunca existirá en mi navegador, ¿vale? Es otra cosa que ahorramos. Si tengo un to-do list es una tontería, si tengo una web enorme con un montón de modelos súper grandes y complejos que al final son solo datos que vienen de una API, pues es bastante útil porque ahorramos un montón de código. Y luego está que lo podemos usar como contrato, que es esto que he hecho aquí. Aquí declaro una interfaz que le he puesto. Una interfaz tiene las propiedades y los métodos públicos de cualquier objeto o clase. Si es un objeto todo es público porque es objeto. Le decimos, pues tengo una propiedad color que es string, tengo un readOnly age que además es opcional, que es de tipo number. ReadOnly se usa para constantes dentro de clases, o sea, son propiedades que solo puede darles un valor en el constructor, no pueden ser modificadas. Y que sea opcional hace que no hace falta que esta clase u objeto tenga esa propiedad. Y luego también le puedo decir cosas como, tengo un método que tiene un nombre, que espera un texto de tipo string y me va a devolver nada. TypeScript evolucionado, y esto no tengo el ejemplo porque es un poco avanzado, pero podemos llegar a hacer cosas como esto, que lo estamos empezando a usar en algunos proyectos. Ahí he hecho con command. ¿Qué es esto? Puedes llegar a hacer interfaces que te dicen
todas las propiedades de esta clase o este objeto de cualquiera que implemente esa interfaz van a ser una clave de tipo string con un valor de tipo string, ¿vale? Esto hay algunos casos en los que es muy útil. Cuando trabajamos con objetos muy dinámicos, que no tenemos ni idea de cuáles van a ser sus claves, o sea, un momento en que yo nunca sé si color se va a llamar color o Pepe o Manolo, pero sé que siempre va a ser una cadena, puedo llegar a hacer estas cosas. Con lo cual, algo que a priori iba a ser un any, le puedo dar una pequeña interfaz muy pequeñita, pero que ya me está ayudando un poco, ¿no? Nos está dando un poquito más de lo que tenía. Y esto estamos empezando a usar en algunos casos extremos y va bastante bien. En este momento compila, no, porque ¿qué hemos hecho? Bueno, porque hemos puesto esto y hsNumber y tal, sin más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si a color le paso un número? O sea, le he dicho, he declarado un objeto, le he dicho que este objeto cumple esta interfaz y le paso los valores. Bueno, esto no es un número. 9, no funciona. Pero si le paso otro color, bueno, un string, al final he hecho algunos detalles para que funcione, funciona, me pinta el globo rosa y demás. Si age la cambio a 7, funciona. Si la borro, debería funcionar, porque me han dicho que era opcional. Pero aunque sea opcional, si le pongo otro tipo, eso no va a funcionar. Porque es opcional, pero no es opcional haz lo que quieras conmigo, sino que o me das lo que quiero o no me des nada. ¿Vale? Estos serían las interfaces. Sí que es verdad que muchas veces usamos las interfaces más con las clases que con los objetos directamente. Muchas veces cuando usamos objetos en TypeScript es más por pereza que por otra cosa, porque siempre podemos hacer una clase. Pero bueno, sí que es verdad que, sobre todo en tecnologías más modernas, como ahora con Nux, que es el framework por encima de Vue y demás, sí que se utiliza más. Con Redux también. Y eso. Entonces, tema clases. Como ya os he comentado, las clases en MassScript 6 existen y tienen bastantes cosas que hacer. Pero TypeScript nos da una serie de herramientas para que estas clases tengan más poder, que es lo que decimos nosotros, more powerful, que decimos los hipsters. Entonces, algo muy guay que tienes en TypeScript es que puedes declarar propiedades en una clase. Esto es algo que no valoras hasta que no puedes hacerlo. Es lo que os he comentado antes. Yo estaba muy tranquilo en TypeScript. Un día me tocó un proyecto de ECMAScript y declaré una propiedad y dije, ¿por qué no puedo declarar propiedad? Ya ni me acordaba. Porque lo das por hecho. Esto está súper bien. Luego, pues el constructor típico. Además, han hecho un syntax sugar muy chulo que a mí me encanta, que es que no solo puedes declarar propiedades aquí, sino que puedes borrar esto. Voy a intentar hacer esto más grande. Ahí. ¿Vale? Y declarar las propiedades dentro de los parámetros del constructor. Es decir, si yo en un constructor hago esto, estoy declarando arriba una propiedad tag de tipo string. ¿Vale? Entonces puedo hacer... no me acuerdo cuáles eran públicas y cuáles eran privadas, pero bueno. Las pongo todas públicas. ¿Vale? Y luego, esto también es una línea, ¿no? Que hemos hecho esto un montón de veces. Pues también nos lo podemos cargar. Lo borro. Y como tenemos inferencia de tipos, en vez de decirle el tipo, le digo tag es igual a tor public age number. Le digo que esto es igual a 9. Y el color... No sé si green se puede. Vamos a probar green. ¿Vale? Entonces... Y ahí lo tenemos. El perro nos ha salido verde y no le he pasado ninguna. Y hemos pasado de tener 10 líneas a tener una. Es verdad que cuando hacemos webs de verdad, pues intentamos que el código sea más legible y esto acaba teniendo un aspecto parecido a algo más así, diríamos, ¿no? Más o menos. Bueno, lo intentas dejar más bonito, no dejas en una línea. Pero bueno, nos hemos ahorrado un montón de cosas, que son las típicas cosas que pones 100 veces y no te aportan nada. Y a mí me gusta mucho. Luego también podemos implementar interfaces, podemos hacer que esta clase doc implements iDoc, y aquí podía exportar una interface iDoc. Vale, ahora esto funciona. Veis que la interfaz no tiene código. Y le digo que tiene una propiedad que es color 2. No, quiero una que no exista. Me vais a dejar un poco de protagonismo. Kick string, y esto no funciona porque no estoy implementando la interfaz correctamente. Pues simplemente aquí le digo un public kick igual a cadena vacía y ya estoy implementando la interfaz, ¿vale? Y todo esto no me ha generado nada de código nuevo en JavaScript. Y luego, bueno, también podemos extender clases, hay herencias. Hace ya, creo que un año, han pasado a hacer cosas más bestias y hubo un debate muy divertido en una issue de GitHub sobre las clases abstractas
y acabaron aceptándolo y tenemos clases abstractas en TypeScript, que es algo que no me imaginaba nunca que vería en JavaScript. Pues tenemos clases abstractas, ¿vale? Donde tenemos pues métodos abstractos. Bueno, al final podemos extender de una clase abstracta que nos servirá para hacer código más complejo, digamos. No estoy muy seguro si es algo que necesitaba en mi vida. En proyectos reales con TypeScript quizá he usado 2 clases abstractas, si no las recuerdo. Pero es una herramienta más que te da y que puede ser muy interesante. Vale, vamos a genéricos. Genéricos es algo que me divierte mucho. La verdad es que me gusta porque es muy visual, ¿no? Está muy claro. Os he explicado antes el ejemplo de la lista, obviamente, porque lo tenía preparado. Y es muy fácil verlo. Aquí declaro una clase, lo voy a hacer grande. Aquí está. He declarado una clase que le he llamado lista y le he dicho que esta lista va a trabajar con el tipo T, ¿vale? Le podría pasar otros tipos. Puedo decirle que tiene, pues, T, C, D, o yo qué sé, lo que yo quiera, ¿vale? Puedes tener diversos genéricos. Por ejemplo, últimamente estoy en un proyecto de Nux, sé que lo he mencionado 3 veces ya, y ahí trabajamos mucho con Vuex, que es esto de la imitación de Redux y demás. Y en unos métodos que no quiero entrar mucho en detalles, que se llaman acciones y demás, recibes siempre el estado y el estado padre, ¿no? El root state. Pues al final es un genérico de S,R. Todos sabemos que todos esos métodos tendrán que recibir un objeto de tipo estado y un objeto de tipo root state, y funciona un poco así. Entonces aquí en la lista, al final yo digo, tú vas a trabajar con el tipo T, que será cualquier tipo que yo te diga. Luego declaro un array, porque al final las listas, al menos que uses un set, trabajamos con arrays, que será del mismo tipo que te he dicho antes para tener sentido, que va a tener un getter que será propiedad length, que me va a devolver el length del array, que va a tener un método add que va a esperar que le pases un ítem de tipo T, que es este que he dicho aquí, y que me va a devolver un ítem de tipo T, que va a trabajar y va a añadir en ese array. Y luego tenemos un método getValues que lo único que hace es coger todo el array y hacerme un join de coma, para que acabemos viendo esto de aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí declaro una lista y le digo que es de tipo string y le añado pues Kike, 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 Kike. Y esto es una lista de tipo string. Y ahora cojo y le digo, eres una lista de tipo number. No compila porque Kike es un nombre muy bonito, pero no es un número. Entonces le paso 1, 2 y vamos a borrar estas dos porque tampoco nos hacen falta. ¿Y qué ha pasado? Que como es un número funciona. Y esto está bien, pero empieza a ser interesante cuando empiezas a tener clases complejas. Como puedo crear una clase que le he llamado ejemplo, en este caso, que ya tiene más chicha eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que tiene un constructor que recibe una variable pública o privada que se llama name, que es igual a cadena vacía. Abro y cierro el constructor. Y aquí vamos a decir que soy de tipo example. Y esto no funciona. ¿Qué hacemos? New example y le paso hola. New example. Y esto, voy a adelantarme porque para que no parezca que lo leo, no va a funcionar. Bueno, aparte porque me deja un paréntesis, que eso hace que me deja en los dos sitios, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que no puedo hacer un join de esto, pero no hay problema, simplemente vamos a nuestra clase example y hacemos un override. Hacer un override es sobreescribir un método que necesitamos. En TypeScript es tan fácil como escribir el método, en este caso sería tu string. Y hacemos que tu string va a hacer return de this.name. Vamos a decirle que nos devuelve un string y que es un método público. Y ahí tenemos hola adiós. Con lo cual ahora esta clase compleja funciona en el genérico. Esto os lo quería enseñar para que no veáis que es todo magia. También tengo que trabajar. ¿Sí? No es lo mismo que el genérico trabaje con strings que con números. Hay una serie de cosas que podrá hacer y una serie de cosas que no. Entonces tenemos que trabajar con esas cosas también. Pero la idea es que pueda trabajar con cualquier tipo. Y la verdad es que a mí los genéricos me gusta mucho. Sí que es algo que usamos mucho en nuestro día a día, que entiendo que al principio cuesta, pero cuando cambias el chip y los empiezas a usar, te aportan un montón. También tenemos los enums. Los enums son muy divertidos porque hacen que el valor esté en el nombre de la variable y no en el valor de la propia variable. Es decir, lo que me aporta a mí de un enum son los nombres que yo le he puesto al enum, no sus valores. Sus valores normalmente me dan igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero mover este gatito, lo que quiero es moverlo arriba, moverlo a la derecha, moverlo abajo, moverlo a la izquierda, pero me da igual que izquierda sea igual a string izquierda o left o 10 o 46.
Yo lo que quiero es que vaya a la izquierda. Entonces podemos declarar un enum, que al final es un objeto muy sencillo, donde pongo todas las propiedades que tiene. ¿Vale? El enum más sencillo del mundo sería algo así, donde tengo up, down, left to right. Y yo digo que lo mueva a directions.left. Y se va a la izquierda. Tengo que decir que hay un fallo en este enum, que es que los enums deberían ser singular, no plural. Sin más, podemos correr un tupido velo y seguir. Pero debería ser singular, direction, ¿vale? Por pues, estándares y la gente que sabe mucho y demás. Entonces, una vez tenemos esto, yo puedo decir, ahora vete abajo. Y aquí, como veis, yo no sé qué valor tiene abajo. Bueno, lo sé porque lo vemos ahí, ¿no? Abajo en este caso es 1. Pero me da igual, yo lo que quiero es que vaya abajo. Yo quiero decirle la acción esa. Y luego puedo hacer cosas como decirle, en vez de que empiece en 0, que es 0, 1, 2, 3, puedo decirle, no, yo creo que mi enum empieza en 3. Entonces sería 3, 4, 5, 6. Puedo decirle que este sea 3 y este sea 99. Luego se me puede empezar a ir de las manos y hacer esto. Y luego puedo hacer esto. Y romperlo. ¿Vale? También hay que ir con cuidado. Puede hacer cosas. He visto hacer cosas un poco raras con binarios y cosas así. La mayoría de los enums son o esto o esto, porque no quiero que empiece en 0 porque bla, bla, bla. Pero normalmente hacemos esto. Quizá a veces esto. Si tienes el primero ese error y no sé qué, ¿vale? Pero los enums básicamente los hacemos para esto. Entonces tenemos que podemos ir a diferentes direcciones. Y sobre todo, creo que os quedéis con eso. Nos aporta valor en el nombre de la variable, no en el valor. Si quisiéramos el valor, haríamos una clase de read-onlys o una clase que fuera estúpida y solo tuviera propiedades, algo así. Y luego los tipos avanzados. Los tipos avanzados son curiosos porque yo nunca en mi vida me había encontrado con estas cosas porque yo de lenguajes funcionales no tengo ni idea. Y los tipos avanzados, al menos en TypeScript, se asocian mucho a lenguajes funcionales. Es como que han cogido una serie de herramientas que tienen lenguajes como Scala, F# y demás lenguajes funcionales y las han traído a TypeScript. Con lo cual, no quiere decir que gracias a esto puedas hacer TypeScript en funcional, que se supone que puedes, sino que puedes poco a poco meter cosas de lenguajes funcionales a tu cabeza que está muy pensada a orientarla a objetos y programación más así. Entonces, nos da una serie de cosas que, bueno, te van aportando poco a poco. Al final cambias un poco el paradigma de cómo trabajas tú y quizá cuesta más entender estas partes, pero son interesantes. Y lo bueno de las que os traigo, porque hay un montón y os he puesto en el enlace para que las veáis todas, es que os he traído unas que van evolucionando. O sea, todas parten de la misma base y van poniendo capas por encima, se van haciendo más difíciles. Que si empiezas por la 10 no lo entiendes nada, si empiezas por la 1 y vas subiendo, les vas viendo la utilidad. En este caso os he traído pues, los union, los nulable, los string y los string. Entonces, ¿qué es un union type? Un union type es una cosa muy curiosa que existe en el mundo, que es que algo, un parámetro, lo que me devuelve una función, una variable, lo que yo quiera, puede ser una unión de tipos. Es decir, este parámetro puede ser un string o un número, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Y yo te voy a retornar o un string o un número. Al final esto es un método muy sencillo que te paso un string o un número y te lo devuelvo. Entonces, si hago algo así, por ejemplo, union example 8, esto funciona. Si hago union example true, true no está asignado, pero no os preocupéis porque puedo hacer así y así. El orden da igual, ¿no? Al principio. Uy. Y true ya está aceptado, ¿vale? Con lo cual son métodos que esperan un montón de tipos diferentes para hacer diferentes cosas. El más conocido de los ejemplos que os puedo dar de un union type es el conocido como nullable type. En TypeScript hace un tiempo, para gente más avanzada, aunque yo ahora me lo estoy encontrando en todos lados habilitado por defecto, añadieron que las cosas no puedan ser nulas. Es decir, desactivaron el null. Porque el null al final también cuenta como tipo, con lo cual, si a un string le asigno el valor null, no debería poder hacerse. Estamos acostumbrados a que sí. Entonces, es algo que a mí personalmente me gusta tener desactivado, pero te encuentras cada vez más veces en ejemplos de empresas y de gente que hace librerías que lo tienen activado. Entonces, ¿qué hace? Que yo digo que la variable nullable es de tipo string y la 1 con el tipo null. Con lo cual, si asigno el valor null a un string, funcionará. ¿Vale? Esto es algo que está en la configuración de TypeScript que puedes activar, con lo cual yo podría desactivar esa configuración y hacer esto, o por inferencia hacer esto, y que funcionara. Que a mí personalmente me gusta más así, pero entiendo que para ser estrictos de verdad,
pues deberíamos hacerlo de esta otra manera. Luego los string literal types, que me costaban bastante ver ejemplos al principio, esto ya lo vamos a ver así. Iba a hacer un... Bueno, no es un editor tan guay este. Al principio admito que me costaban bastante ver casos útiles, cada vez veo más, que es que el tipo son una unión de cadenas. Es decir, estoy declarando un tipo, type string type, es igual a la palabra one, la palabra two o la palabra three, ¿vale? Con lo cual, esta variable a solo puede ser esto. Si pongo, pues, hola, esto no funcionaría, ¿vale? Puedo quitar esto que nos molesta. Hola no puede ser, tiene que ser, pues, tú, por ejemplo. Ahí. ¿Vale? Y tú sí que funciona. Esto es un caso raro. Cuando preparé por primera vez esta charla, estuve buscando mucho en internet casos reales donde se usara que no fueran cosas extrañas y encontré este método, bueno, esta interfaz, que te dice que tienes un método que espera que le pases la palabra img, esto es un string type, y te vuelve un HTML image element. Eso es que tú le estás diciendo que tu tag name es img y te va a crear un elemento tipo img. ¿Vale? Quizá es un caso que se puede llegar a entender más. Yo al final, cuando lo empecé a usar ya en proyectos reales, acabé encontrando sitios útiles como en vez de usar strings, usar números y para el típico contador de votaciones, valoraciones de estrellas, pues le digo que el tipo es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, sé que no iba a pasar, pero nadie le podrá poner un 7, ¿vale? Porque no tendría sentido. Entonces le pongo que tipo es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, pues, encuentras pequeños sitios donde nunca te habías planteado hacerlo, porque sabes que nadie es tan tonto de ponerle un 7 mientras programa. Pero bueno, así te aseguras que nadie es tan tonto de ponerle un 7 mientras programas, ¿vale? Porque yo soy el primero que muchas veces pienso cosas y... ¿Esto era de 0 a 5 o era de 0 a 10? Bueno, así me aseguro, seguro que es de 0 a 5 y punto. ¿Vale? Entonces, son cositas que hay que ir introduciendo poco a poco. Yo las voy viendo muy poco a poco en mi día a día. Y en el link que os dejo ahí tenéis un montón de cosas súper complejas de lenguaje funcional que podéis implementar. Y los decoradores. Los decoradores, admito que me encantan porque hacen que las clases cobren muchísimo sentido en TypeScript. Si ¿habéis trabajado alguno con Angular 2 o 2 para arriba? ¿1? ¿2? ¿2 personas? Vale. En Angular 2 para arriba, todo se basa en clases. O sea, cualquier cosa es una clase. Pero la decoras diferente. Es decir, la diferencia entre un componente y un servicio que lo llamamos inyectable es que están decorados con @component o @inyectable. Pero las dos cosas son clases. ¿Qué hace esto? Que el core de mí, de lo que soy yo, en este caso, MyHero, no es afectado por las cosas que quiero hacer con él. Es decir, me da igual que esta clase acabe siendo un componente o un servicio. Yo quiero saber qué soy yo, qué tengo. Pues en este caso lo que yo tengo es un nombre y una fuerza. ¿Vale? Ya veremos lo que pasa luego conmigo en la UI, que acabo inyectando, no sé dónde. Me da igual, yo lo que soy, MyHero, es algo, un ente que tiene un nombre y una fuerza. Y puedo hacer muchas cosas con él. Para empezar, podría decorarlo como que es un arquero. Entonces MyHero, que se llama Ishimenis y su fuerza es 100, ahora es un arquero. Pero digo, esta misma clase, ahora no creo que sea un arquero y creo que sea un mago. Pero el core, su esencia, sigue siendo la misma. ¿Vale? Sigue siendo un tío que tiene un nombre y una fuerza. Pero le he aplicado un decorador que hace un montón de cosas que serán súper chulas y harán que sea algo totalmente distinto. Quizá en vez de tener cuerpo a cuerpo, pues ahora tendrá distancia, no sé, un montón de cosas. Le pinta dibujitos diferentes, hace diferentes cosas que acabe teniendo otro resultado. Pero lo que sigue siendo él es lo mismo. Luego podríamos tener el clásico bárbaro, ¿no? Que es otro tío aún más raro, pero que sigue siendo el mismo core. Acaba teniendo las mismas cosas. Y luego, esos serían decoradores de clases. Y luego hay los decoradores de propiedades, que son más sencillos y sirven para hacer pequeñas cositas a las propiedades. En este caso os he puesto un ejemplo que lo que hace es coge el core de mi propiedad, que en este caso es el valor, porque la propiedad ya no da más de sí, y la cambia un poquito. Pues le puede poner unos simbolitos a los lados, ¿no? Bueno, queda un poco feo si se lo pongo a los dos. Hacemos así y ya está. Y está cogiendo mi propiedad sigue siendo la misma, tiene el mismo valor, servirá para lo mismo, pero le añado unas cositas que le hacen diferente, ¿vale? Le añado un pequeño detalle que hace que esa propiedad tenga un poco más de valor, un poco más de poder, me aporte un poco más a mi clase. Entonces, los decoradores son súper importantes porque son muy sencillos de hacer, implementarlos, porque claro, se enseña parte bonita y no os digo cómo se implementa. Un decorador es una función que recibe un constructor, o sea, tampoco es que sea aquí una librería, no sé qué, es una función.
Entonces la declaras como decorador y es una función y no tiene más. Luego ya ahí ya viene la magia que hagas tú con él, ¿no? Pues empezar a inyectarle propiedades, cambiarle valores, puedes hacer lo que quieras. Entonces nos aportan eso que hacíamos antes con los mixins, sobre todo yo recuerdo que lo hacíamos hace mucho tiempo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Backbone, en Backbone, para que las clases tuvieran eventos y pudieran lanzar eventos, tú usas el mixing de eventos, ¿no? Dabas unas cosas a tu clase que no tenía. Entonces, los decoradores es como una evolución de los mixins bastante interesante. Y hasta aquí los ejemplos. Siempre me gusta hablar de TypeScript de una parte negra que hubo muchos en TypeScript que fueron los declaration files. Los declaration files son unos archivos que ayudan a que TypeScript entienda JavaScript. Es decir, si quiero usar jQuery que no está hecho en TypeScript, necesito un declaration file, que básicamente lo que hace es decirme la estructura de un código JavaScript, decirme qué tipos tiene ese código JavaScript, qué tengo que entender, me ayuda el IntelliSense, me da una serie de cosas que necesitan en TypeScript. Y esto durante un tiempo fue bastante infierno, pero ya no. Ha ido evolucionando, pasamos por un repositorio, teníamos Definitely Typed, luego los typings, bueno, ha ido evolucionando y luego salió en NPM una cosa que se llaman los paquetes estos de la arroba, que son como parciales, los partials, que existe un repositorio llamado @types, donde puedes bajarte en la carpeta no de módulos @types / lo que sea, todos los tipos de todas las librerías. Y ya ha crecido tanto esto que prácticamente cualquier librería tiene. Ya no famosas, sino otras no tan famosas, yo me los suelo encontrar. Y ya hemos llegado a un nuevo nivel, que es que estos tipos ya los traen las propias librerías. Cuando yo hago npm install Vue para instalar Vue.js, ya viene con tipos, ¿vale? Entonces, y es algo que realmente con TypeScript es uno de los puntos flacos de que necesito tipos para entender las cosas que no son TypeScript, pero hemos llegado en 2017, ya casi 2018, a un punto muy, muy maduro. Pero sí que es verdad que durante un tiempo pues esto fue un infierno. Entonces, ¿cómo sé si mi librería tiene tipos o no? Pues voy primero a GitHub de la librería, veo si en la carpeta raíz tiene una carpeta llamada types, si no la tiene es que ellos no los dan. Voy a npm, escribo @types / mi librería, si aparece ahí, he tenido suerte. Si no, pues quizás será un poco más complicado trabajar, aún así podréis. Pero bueno, será un poco más tedioso. Y luego un truquillo de importar módulos, que bueno, siempre va bien porque hay diferentes formas de importarlos. De hecho, ahora hay otra que uso de vez en cuando, que también está bien, que, bueno, al final depende de dónde estés, ¿vale? Si importamos un archivo normal, podemos hacer esto, import tal cosa, que ponemos el nombre que queramos, from este archivo, ¿vale? Entonces aquí importaría lo que exporte en default, y el export default, y le pongo lo que quiera, importar esto. Esto casi no se usa porque nos está haciendo que ese archivo solo exporte una cosa, no nos está diciendo el nombre, con lo cual, como yo le puedo llamar como quiera, en diferentes sitios que le llamaré diferente. Y bueno, no se usa tanto. Esta es la que más se usa, que utilizamos la de estructuración de objetos, que es que voy importando todo lo que quiera de ese archivo. Tengo pues, exporto 10 cosas y importo las que quiero de esas 10. Y no solo eso, sino que llegamos a un nuevo nivel donde se recomienda, una práctica habitual es que en cada carpeta haya un index.ts que exporta todos los hijos, con lo cual esto sería la carpeta lib, en vez de lib component voy a lib, que tiene un index.ts que exporta component y todas las cosas que yo quiera, ¿no? Y voy importando las diferentes. Y luego hay esta que se usa en dos casos. El primer caso sería una que quiero importar algo hecho en JavaScript, que como no sé el nombre que tiene, ni tiene default, ni tiene nada, le digo import asterisco as el nombre que yo quiera, from esto. Entonces coge todo este contenido y le hace un wrapper con este nombre. Entonces yo si hago $. Pues on, pues tendré todo jQuery ahí y entraré a on. Y esto también se está usando para otra cosa últimamente, que yo sobre todo lo he visto en Redux y en Vuex. Y me está empezando a gustar también, lo estoy empezando a usar en otros sitios, que es cuando quieres importar muchas cosas de un sitio, pero no quieres tener 100 veces esto. Es decir, por ejemplo, un contenedor de inyección de dependencias es un sitio donde voy a acabar importando todos los servicios de mi web y le voy a decir al contenedor, este servicio es singleton, este servicio es transient, los voy a ir registrando en mi contenedor, ¿vale? Pues a nosotros nos ha pasado de tener una web con 30 servicios, 40 servicios y tener aquí 40 imports. ¿Qué pasa? Si haces esto, puedes hacer import service, asterisco as services, o S, porque es un caso concreto, y tendría todos los servicios de mi web ahí dentro, con lo cual no lo haría en mi día a día, cada vez que necesito un servicio no haría eso, pero en un sitio como el contenedor, que solo van a ser 100 imports y 10 veces líneas
registrándolo puede ser súper interesante hacerlo, ¿vale? Para ejemplos concretos. Y la última parte de la charla, que creo que es la más importante. Es TypeScript para mí, como os he comentado al principio en la precharla, que creo que no estábamos grabando, cada vez que utilizamos una tecnología me parece súper importante y súper básico saber si necesito usarla, si va bien a mí, a mi equipo, a mi cliente, depende del sector que estás, tendrás clientes o tendrás tu producto o trabajarás en un equipo para un producto, pero es muy importante preguntarse el porqué de las cosas, porque si simplemente las usamos, dejamos de ser ingenieros o desarrolladores y pasamos a ser monos que pican teclas. Y odio los monos que pican teclas. Entonces, ¿es TypeScript para mí? Ahora, primero me hago una pregunta. ¿Es TypeScript para mi equipo? Pues porque TypeScript no tiene por qué ser para todos los equipos. Y os traigo algunos ejemplos que he visto con los años de diferentes tipos de equipos, donde puede encajar o no TypeScript. Más que equipos, diferentes tipos de personas. ¿Dónde me gusta mucho traer TypeScript? A una persona de backend que tiene que hacer frontend, pero no porque le hayan castigado, sino porque realmente quiere hacerlo bien, ¿no? Porque yo me encuentro a veces gente de backend que, mira, es que tengo que hacer frontend y he escrito script en el HTML, he puesto eso ahí y mira, ya está, me olvido, porque ya funciona, lo siento, esto es así y ya no quiero saber nada más, o hazlo así. Pero si es alguien que dice, jo, mira, me fastidia mucho tener que hacer JavaScript, pero me gustaría hacerlo bien, porque bueno, me importa hacer las cosas bien y no simplemente es un código que copio y pego ahí. Pues dale TypeScript, porque si usa Java, si usa C#, si usa lenguajes de verdad, como dicen ellos, va a tener cosas que tiene también. Va a tener las clases abstractas, va a tener las interfaces y se va a hacer más ameno la transición. Y al final quizá le acaba gustando JavaScript y trabaja directamente con JavaScript y todo. Pero le va a ayudar en esa transición de no, soy de backend, sé muchas cosas que los de frontend no tenéis ni idea, pues úsalas, toma TypeScript, úsalas y ya está, ayúdanos a hacer las cosas bien. Luego otro perfil que sería Joan, por ejemplo, un tío de frontend que sabe un montón, lleva muchos años haciendo frontend y ve que se le queda corto, no porque sea un genio, sino porque, bueno, al final cuando haces muchas cosas y tus webs van creciendo más, haces cosas más complejas, las webs crecen, te faltan herramientas, y es que me faltan cosas, ¿no? Se me queda corto esto. Pues prueba TypeScript, que te añade un montón de cosas que no tenías y como os he ido comentando, literalmente como ha ido pasando a mí, hay cosas que puedes ir introduciendo poco a poco y te van gustando. Al principio hay cosas que decías, uff, y luego pues mira, pues no está tan mal, ¿no? Y las vas poniendo y dices, pues esto antes tardaba mucho más en hacerlo, o no era tan estricto con estas cosas. Entonces vas mejorando poco a poco y vas viendo si te es útil o no. Spoiler, creo que será bastante útil. Y luego un perfil en el que no me gusta mucho que solo usen TypeScript, que sería alguien que está empezando hace muy poquito, que está aprendiendo, que sabe que no tiene ni idea y llega a mi empresa y dice, toma, aprende TypeScript, toma un libro, siéntate conmigo, hacemos pair, vamos a aprender TypeScript. Si el objetivo de esa persona es ser un desarrollador frontend, saber mucho sobre programación JavaScript, si le enseño primero TypeScript, va a ser muy complicado. Es como si te enseño Angular y no te enseño JavaScript. Como si te enseño jQuery hace tiempo y no te enseño JavaScript. Realmente esas personas creo que primero deben aprender JavaScript, entender cómo funciona. Bueno, primero deben aprender conceptos de programación, que a veces nos saltamos ese paso. Aprender JavaScript, entender cómo funciona y luego darle... Y cuando... No hace falta que sea este tío, pero al cabo de un tiempo... Yo que sé, aunque sean 3 meses, ya le puedes ir introduciendo cosas con TypeScript. Pero que sigas estudiando JavaScript, porque has de aprender JavaScript bien si quieres ser frontend. Otra cosa es que dices, no, es que a mí me da igual el frontend. Dame esto y aprendo y ya, bueno, vale, pues podemos tirar por ahí. Pero si realmente es una persona que su objetivo dentro de 5 años es, no, es que quieres un tío de frontend, quiero saber mucho frontend, primero que aprenda JavaScript. Porque nos olvidamos muchas veces de eso y yo me encuentro en entrevistas de experto en Angular. Muy bien, pero a mí es que si Angular muere mañana, ¿qué sabes de JavaScript? Me da igual que sepas librerías. Yo lo que quiero es que sepas programar. Entonces, este perfil no se recomendaría mucho, pero bueno, siempre hay que adaptarse a las necesidades de cada uno. Y luego vendrían los proyectos, que es algo que a veces no nos planteamos mucho, de ¿esto encaja en mi proyecto? Porque quizás que no encaja, quizás la librería más guay del mundo, la tecnología más guay del mundo, es súper genial, he ido a un montón de charlas y solo hablan de eso, porque es que es lo mejor del mundo, pero quizá no encaja en tu proyecto. Y no pasa nada, quizás estás haciendo cosas muy extrañas y no te va bien que tengas esa tecnología. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver algunos proyectos donde yo recomiendo mucho TypeScript. Si TypeScript es JavaScript que escala, obviamente en proyectos que sé que van a ser grandes. Grandes, ¿vale? No de un to-do list con muchas cosas, no. Una web que tiene su login,
que tiene muchas secciones, que tiene parte interna, parte externa, que tiene una serie de cosas que eso que va a crecer y que sabemos que dentro de 5 años nos llamarán, oye, queremos 8 cosas más y eso va a ir creciendo. Pues va a hacer que va a ser muy, muy, muy mantenible gracias a eso. Luego uno, que es un caso que considero muy interesante y muy concreto, que probablemente quizá nunca os encontréis. Fue mi primer trabajo que tuve hace unos años, me lo encontré, que es un proyecto viejo, pero viejo, viejo, porque ahora un año ya es viejo, yo digo 5, 6, 10 años, ahí algo viejo, que deciden que, bueno, pues esto hay que seguirlo trabajando, es un producto de una empresa muy importante que ha crecido mucho, pero queremos mejorarlo, queremos actualizarlo. Ostras, pues si le pones TypeScript vas a conseguir 2 cosas. La primera es que como todo JavaScript es válido en TypeScript, lo puedes escalar poco a poco. Porque dices, ahora trabajo con TypeScript y poco a poco vas cambiando. Pues empiezo por cambiar los tests, porque todos hacemos tests. Pues empiezo por poner los tests en TypeScript. Luego pongo este trozo. Luego este módulo. Voy poco a poco migrándolo. Poco a poco es que quizá tardo 3 años. Pero como TypeScript implementa ECMAScript, dentro de 3 años será igual de guay que ahora. Porque seguirá, al menos que muera. Entonces esperamos que no. Pero seguirá subiendo. O sea, código que yo he hecho hace un año en TypeScript va a compilar a lo mismo en JavaScript, ¿vale? O sea, a lo mismo, a algo actualizado en JavaScript. Sí que es verdad que TypeScript añade cosas nuevas, pues los tipos avanzados estos al principio no estaban, y sí que puede ser que tengas que cambiar algunas cosas, pero al menos lo que te va a compilar va a ser igual de bueno que si lo escribiste ayer. Con lo cual estos proyectos tan largos que tardamos tanto en migrar, nos va a ser súper útil. Y luego un comentario que siempre me gusta hacer, que es, bueno, la primera vez que di esta charla fue en Londres y un chico que nunca conocí porque no vino, me puso, esto de TypeScript no me gusta, lo que mola es Flow. Cuando me hicieron ese comentario yo no sabía que era Flow. No sé si algunos sabéis lo que es Flow. ¿Sí? Perfecto. Pues Flow es lo guay de Facebook ahora. No es TypeScript, es tener tipos en JavaScript mediante comentarios. Y eso es algo que ha inventado Facebook, que yo no digo que sea malo, está guay, pero es como un poco la competencia, ¿no? Entonces yo estuve investigando durante ese tiempo que hacía eso y tal, y más o menos es tener todo lo que tienes en TypeScript, pero en vez de en TypeScript, tenerlo en JavaScript. Entonces yo la primera vez que tuve que contestar esta pregunta, dije, se parecen, los dos están chulos, la verdad, tienen cosas interesantes los dos. Lo único que os puedo aportar aquí, porque a mí no me pagan ni TypeScript ni Flow, es probad los dos, mirar si encaja mejor o peor. Pero luego llegó TypeScript a medio, no sé si era mayo de este año o así, y hizo esto. Y me dejó sin argumentos, porque hasta ahora, cuando tú usabas Flow, te decíamos que no necesitabas un nuevo lenguaje, porque son comentarios en JavaScript, te implementan las ECMAScript features nuevas que aparezcan y te aporta type checking en JavaScript, que es lo que hace TypeScript. TypeScript, en cambio, es un superset, no está dentro de JavaScript, te aporta las ECMAScript features futuras, lo mismo, y tenemos type checking. Pero lo tenemos en JavaScript también, porque alguien de TypeScript decidió que si habíamos montado todo TypeScript y si hacemos que puedas usar comentarios de TypeScript en JavaScript y tengamos Flow. Entonces llegó un día en la versión 2.3.0 que TypeScript inventó Flow. Entonces, claro, tú puedes usar Flow o puedes usar Flow, que es Flow, o puedes usar TypeScript, que es TypeScript, y si quieres también es Flow. Entonces, claro, llegado a este punto, sí que os recomiendo más TypeScript porque dices, no, es que yo prefiero los comentarios. O con TypeScript te vas a hacer lo mismo que con Flow. Sigo pensando que las cosas hay que probarlas. Yo a mí me gusta mucho probar las cosas antes de criticarlas. Entonces creo que seguiré diciendo que hay que probarlas. Pero la realidad es que este hace A y B, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de competencia, pues quizá TypeScript ahí ha hecho una jugada bastante interesante. Entonces ya, para daros el rollo, como os he comentado antes, todo esto que habéis visto está hecho en TypeScript. Es un cliente y un servidor hechos en TypeScript. Tenéis aquí esto que habéis visto, está colgado en bit.ly/ck-yts, que serán pues estas slides en vivo que habéis visto y los ejemplitos y tal. Y el GitHub es ckgráfico/y-TypeScript. Entonces os lo podéis bajar y hacer lo que queráis con ellos. Entonces, si tenéis alguna pregunta es un buen momento y podemos sortear el libro luego. Ya está, diría que no hay más. No. Ostras, me ha faltado agua. Déjame un segundo beber. Dame algo, por favor. Agua. Vale. Hola. Siempre me olvido del agua. Dime. Sí, a ver, yo tengo dos preguntillas. Primero, ya me ha quedado un poco más claro lo de Flow y TypeScript, que no sabía que TypeScript había evolucionado hace poco. Se había fagotizado a Flow. Pero
O sea, ¿cómo de fácil sería migrar un proyecto que no está escrito en TypeScript a TypeScript? Porque nosotros tenemos un repositorio de código enorme que está utilizando las clases de MScript 6, pero ya estamos viendo que se queda corto. Que se te queda muy, muy corto. Entonces, queremos migrarlo, pero a lo mejor son, no sé, 100 ficheros, fácil, o una cosa así. No es una barbaridad, una cosa muy bestia. Y claro, habíamos pensado en Flow porque en Flow tenemos las anotaciones y podemos decir, vamos a migrar este fichero, ponemos la anotación y lo migramos. No sé si en TypeScript podemos hacer algo parecido. Puedes hacer exactamente lo mismo, si quieres. Puedes usar los comentarios esos que personalmente odio. Me parece una chapuza hacer eso. Pero puedes. Exactamente igual que lo haces en Flow, puedes hacer con TypeScript. Pero luego puedes migrarlo de verdad, que es configurar tu código para que compile TypeScript, cambia los .js por .ts. Depende, no sé si estáis haciendo import normal o require. O sea, dices el módulo... estándar. Sí, import y export. Esos archivos se supone que los cambias a .ts y salvo alguna cosa rara que te pase, debería compilar. No debería tener nada raro. Entonces luego poco a poco vas cambiando el código. Sí, pero el código funcionará igual. Que renombrar todos los ficheros a TS. Eso debería funcionar. Y bueno, y luego que usáis Webpack o algo así, imagino. Sí, o sea, si ahora mismo está compilando eso con Babel, que no tiene nada muy raro de Babel, si lo cambiamos todo a TS y le damos a compilar, debería funcionar. De hecho, incluso puedes meter Babel y TypeScript a la vez. Yo lo he hecho en algún proyecto. Por ejemplo, para tener async await, ahora ya no sé si TypeScript ya lo tiene, pero cuando yo la primera vez quería poner async await en JavaScript, TypeScript no lo tenía, entonces es compatible meter TypeScript y Babel juntos. Entonces, incluso la configuración de Babel que tienes te sigue funcionando. Ah, vale. Vale, porque esa era la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando no hay una feature en Babel? En TypeScript se puede utilizar Babel. Sí, de hecho, si vas a... No me gusta siempre anunciar mis cosas, pero en mi GitHub hay algo llamado Frontend Boilerplates, donde varios de mi empresa hemos trabajado, hemos hecho cosillas, que hay ejemplos. Hay un ejemplo con Vue y TypeScript, por ejemplo con TypeScript, hay varios. Y en alguno de ellos hay TypeScript y Babel a la vez. Entonces te puede servir para que lo copies si quieres. Vale, Lo complicado de TypeScript para mí siempre es la configuración inicial. Es un poco coñazo. De clavarla. De, te he hecho una configuración perfecta, esto va a funcionar bien. Que si tsconfig, que si Webpack, eso hay que hacerlo bien. Vale. Y la gestión de exportar tipos, no sé qué, importar tipos de otros sitios, es... si yo quiero utilizar una interfaz, tengo que hacer un import de type. En Flow pues sería import type, bla, 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 la ruta de una fichero. Interfaz que quieras importar de otro archivo a tu archivo. Sí. Haces un import normal y corriente. Normal y corriente. Como cualquier otro archivo. Tu import, en el estándar de import es de ficheros, no es de cosas. Vale. El de JavaScript, cuando tú importas algo, tú importas todo el contenido de un fichero. Entonces lo que exporte ya ese fichero es otro tema. Vale. Vale, siguiente. Vale. Te voy a pedir más tu opinión personal, pero... Esa es mala siempre, ¿eh? Pero ¿crees que tiene sentido aplicar TypeScript cuando estás usando, por ejemplo, React, que estás orientando todo a hacer componentes muy pequeñitos, que tus contratos son todos muy pequeñitos y que al final igual necesitas toda esa escalabilidad porque al final tienes un montón de piezas muy pequeñas que con contratos muy pequeños y a lo mejor es más un palo en la rueda que un beneficio? Yo ahí, la única aplicación que he hecho con React incluía Redux y TypeScript porque la hicimos, bueno, nosotros trabajamos mucho con Microsoft Estados Unidos, hacemos webs de marketing y webs para, no sé cómo decís, hay un evento que se llama el Connect, hacemos demos y tal, y hace poco tuvimos que hacer justo nosotros una web con Redux, TypeScript y React, y me aportó cosas que sin TypeScript no tenía, pero que sí que hubiera tenido muy bien con Flow. Al final, el tema de React es que es muy de Facebook y Flow es muy de Facebook. Entonces, claro, ¿sabes? No sé. O sea, quizá ahí metería Flow antes que TypeScript porque sé quién es el padre de eso. ¿Sabes? Y como React es de Facebook, yo hay cosas que... Sí que es verdad que luego mirando con perspectiva me di cuenta que muchas cosas que me dio TypeScript estuvieron súper bien. Por ejemplo, todo el tema de los reducers y tal, tenerlos tipados es muy útil. De hecho, lo que menos me preocupa a mí siempre estas cosas... Bueno, no sé si usáis React con Redux. Bueno, sí, de momento no, pero vale. Es la idea. Lo que menos me preocupa de React son los componentes. Me preocupa todo lo otro que está ahí detrás. Que es la parte compleja que hace mucha gente mal y que hacerla bien es de ir poco a poco. O sea, toda la filosofía de Redux, hacerla bien en proyectos grandes es más difícil. Entonces, a mí lo que me aportó en concreto con mi equipo fue que íbamos más lentos, pero una vez pillamos velocidad,
todo funcionaba, porque no podía fallar nada por ningún lado, aparte de las cosas obvias que fallan, ¿no? De que programas mal. Pero todo lo que estaba súper tipado, entonces todo simplemente encajaba. Y justamente este tipo de proyectos que tienes muchas piezas que hablan entre ellas, es muy importante que encajen. Porque cuando tengo muchas piezas que hablan entre ellas y todo es dinámico, pues toco esta y rompo estas 10. ¿Sabes? Y no me entero hasta que mi web carga esa pieza. En cambio, con TypeScript me entero porque no compila el código. Entonces, al final, la escalabilidad no va tanto de mastodontes, sino de proyectos. Da igual que sean componentes pequeños que grandes. Bueno, si son pequeños siempre es mejor, eso que lo habéis hecho bien. Pero bueno. No, es que empecé a usar TypeScript con React, y al cabo de un tiempo me di cuenta de, hostia, esto es más un impedimento que no un beneficio. Es que el tema de React y TypeScript es que no es fácil. Yo lo encontré fácil. O sea, no fue cómodo empezar, tienes que estudiar. Es como Nux. Nux no me ha parecido para nada algo fácil y trivial que, qué fácil es usarlo. Me encanta. De hecho, lo odio un poco aún. Porque no ha acabado el proyecto. Pero, bueno, tenemos que estudiar. Al final es lo que hay. Y para llevar un proyecto open source escrito en TypeScript, entonces entiendo que tienes que preparar para que sea consumido con el estándar del ECMAScript. O sea, que tú haces algo en TypeScript y quieres que alguien con ECMAScript lo use. Claro. La típica carpeta dist, en vez de poner los TypeScript, se ponen los JavaScript. O sea, lo puedes transpilar en S6 sin ningún problema. Puedes decirle, tiene una configuración que puede decirle a qué quieres transpilar, a 5, a 6, el que tú quieras. Sí. Incluso el tipo de módulo, que si common, que si no, tal, ahí, bastante configurable. ¿Nadie más? Hay libros y pegatinas. Para ti no hay. No seas tan malo. A mí me ha sorprendido porque he empezado a tocar Angular y claro, yo pensaba que Angular no, o sea, era en JavaScript y claro, lo estoy haciendo con TypeScript. Entonces me he encontrado que los típicos métodos de create, mounted no están en Angular, y como están usando ¿cómo es? Eso, PrimeNG tiene el init, entonces como que lo ejecuta todo. O sea, ¿qué diferencia hay entre TypeScript y Angular? Angular está hecho con TypeScript. ¿Así? Sí. De hecho, TypeScript y Angular estuvieron trabajando juntos mucho tiempo para evolucionar TypeScript. Angular al principio hizo un lenguaje llamado ATScript, creo que era, algo así, y lo deprecaron porque se juntaron los de Google con Microsoft, hicieron un vídeo conmemorativo de que fue algo épico y mejoraron TypeScript. Pero Angular está escrito en TypeScript. ¿No? Bueno, yo tengo otra. Quiere más bonos para el libro. Bueno, ya lo tengo en realidad, pero... el tema de server-side rendering. Sí. Bien, gracias. ¿Qué tal con TypeScript? No sé si has tenido alguna experiencia con ello y tal. Me parece un poco palo, así a simple vista. Dices, el server-side rendering parece un poco palo en general. Lo que pasa es que seguramente todos los que has hecho ya venían hechos. No has hecho nada. Probablemente. Entonces es más fácil. A mí también me ha pasado. Claro, cuando ya lo hace el otro, pues... o sea, yo con Nux tengo server-side rendering. No he apretado nada para que eso ocurra. Simplemente ocurre. Entonces es más fácil. Yo en el proyecto que te comentaba de Microsoft, el server-side rendering venía hecho. Investigué un poco porque ellos, en vez de hacerlo con Node, que es lo que hace todo el mundo, lo han conseguido hacer con .NET, el server-side rendering, porque pueden. Investigué un poco cómo han hecho y me parece un ente complicado. El server-side rendering en general es algo complicado que muchas veces usamos sin necesitar. Que a veces tenemos que evadir si necesitamos o no. Yo últimamente lo estoy poniendo a todo. También porque lo piden casi que lo tenga, porque es súper importante. Pero creo que tenemos que ser más objetivos sobre eso. Entonces, de usarlo con TypeScript puedes usarlo en principio sin problema. Si estás usando React con Redux, ya hay cosas hechas ya para que haya server-side rendering. Al final, sobre el server-side rendering, el mejor consejo siempre es que lo haya montado otro. Porque montártelo tú... Vale, no es como reinventar jQuery, es que tiene tela eso. Pues porque hay un montón de cosas que fallan siempre. Siguiendo en esa línea, si me puedes recomendar algún
Alguien que haya hecho algo. Te lo tengo que mirar porque yo de React con Redux solo usaba el de Microsoft. Vale. Entonces ni idea, tendríamos que mirarlo. De Nux sí, el de Nux va súper bien. Y Nux con TypeScript funciona muy bien. Pero claro, eso es Vue. Es que ahora lo que mola es Vue, hace 2 meses y un día. Estás caducado, lo siento. Vale, estoy de acuerdo.